Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. 10. Hebreos capítulo 10. En el libro de Hebreos capítulo 10, dice ahí la palabra del Señor en el versículo 35. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas la confianza, porque tiene una gran recompensa. Qué hermoso, ¿no? No pierdas. Justamente hemos titulado hoy día el mensaje, ¿cómo nosotros podemos recuperar nuestra fe? Hay muchos miembros de iglesia que hoy han perdido la fe. Están apagados. Y ya creen en el Señor, pero no lo creen de esa manera como antes creían. Están creyendo a medias. Y otros que ya ni siquiera creen. Simplemente se les ha vuelto una costumbre ir a la iglesia, un ritualismo, guardar el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿qué ha pasado con nuestra fe? ¿Por qué muchos de los miembros de iglesia hoy en día han perdido la fe? Y quizás usted me diga esta mañana, sí, pastor, yo no soy ese hermano que tenga esa fe. Yo ya la he perdido, pastor. Mi fe no era igual, etcétera, etcétera. Como antes, y comenzamos a decir muchas cosas. Permítame nuevamente hablar un poco el contexto cuando San Pablo decía esto a los hermanos antes de morir. Recuerden que los últimos capítulos de las epístolas de San Pablo eran los últimos mensajes que San Pablo estaba dando antes de morir. Él sabía que iba a morir decapitado por Nerón. Y él comenzó entonces a dar sus últimos mensajes a la iglesia. La iglesia en los tiempos de Roma eran muy difíciles. Las atracciones que ofrecía Roma como una ciudad cosmopolita había sido una ciudad muy atrayente. Y los hijos de Dios estaban desanimándose, desalentándose por una y otra cosa. Recuerden que estaban las persecuciones, recuerden que había muerte a los que decían llamarse cristianos y tenían que llevarlos al circo romano, etcétera, etcétera. La situación que pasaban los cristianos en el tiempo de Roma eran tiempos muy, muy difíciles. ¿Se imaginan ustedes la persecución diaria cuando entraban a saquear las casas, a buscar a aquellos que se hacían llamar cristianos y que se reunían en grupos pequeños y los romanos entraban y lo llevaban para meterlos presos, de ahí llevarlos al circo romano? Muchos de ellos comenzaron a huir, comenzaron a dejar sus casas, sus familias y se iban lejos para esconderse de los romanos y escapar de la muerte. Los tiempos de Roma también eran tiempos donde la fe se había debilitado de los miembros de la iglesia por las atracciones que ofrecía Roma. Esas atracciones, lógicamente, llevaban a las tentaciones, a que los hijos de Dios fuéramos tentados por las atracciones de este mundo. Y no es extraño que hoy muchos miembros de la iglesia también han sido atrapados bajo esas atracciones de este mundo. Esas atracciones de este mundo, hermanos. Por ejemplo, una de las atracciones es el sueño, ¿verdad? No puedes levantarte temprano. Todavía no puedes levantarte temprano a tener tu culto con Dios, con tu Padre. Porque estás que te acuestas tarde. ¿Y por qué te acuestas tarde? De repente estás trabajando muy de noche, de repente estás viendo televisión muy de noche, de repente estás conversando muy de noche con las personas, etcétera, etcétera, o estás concentrándote en tu problema muy de noche. Entonces va a ser imposible que te levantes muy temprano a tener tu comunión con Dios. Va a ser imposible. Por más que quieras, tu mente te va a decir no. Porque el cerebro, les dije a ustedes, necesita descansar 8 horas diarias. Tu cerebro, mi cerebro, necesita descansar
8 horas diarias. No es 5 horas. Cuando usted permite que su cerebro esté descansando 4, 5 horas, usted va a sufrir Alzheimer. Y va a comenzar olvidándose de las cosas, con lo que se llama amnesia parcial. Te comienzas a olvidar, entonces echa la culpa a la vejez. Ya estoy viejo, dice. No, no estás viejo. Por más canas o pelada que tengamos. No, no estás vieja. El problema es que usted no está durmiendo lo que el cuerpo requiere y necesita. 8 horas diarias, 7 horas mínimo, tiene que tu cerebro y el mío descansar. Cuando el cerebro descansa de esa manera, usted recupera fuerzas, se regeneran las neuronas, hay una nueva vitalidad en el organismo. Por eso los doctores saben muy bien esto y a todos los pacientes dicen, tiene que dormir, descanse, descanse. Es que no puedo, señora, descanse. Tiene que descansar, tiene que dormir. Es necesario, porque cuando el cerebro no duerme, eso se llama pérdida del sueño, vendrán dolores de cabeza, vendrán malestares, usted será una persona con un mal genio, y si ya lo tiene, peor todavía. No vas a aguantar, como dice la gente, pulgas, no vas a aguantar pulgas, porque tu cerebro, como no ha descansado lo necesario y lo que requiere el cuerpo también, se altera el sistema nervioso, entonces la corteza cerebral ya no es lo mismo, ya no piensas bien. Vamos a suponer, yo no soy adivino ni nada, pero si ahora te has levantado tarde y estás con sueño, ¿verdad? Puedes estar escuchando, pero estás durmiendo, estás cerrado tus ojos, ¿verdad? No tienes esa vitalidad, no tienes esa vivacidad, no tienes esa lucidez mental, porque usted se ha acostado tarde. Yo lo animo, acuéstese a más tardar a las 10 de la noche, a más tardar. 9 de la noche es lo más elemental. Acuéstese más temprano y verá cómo usted tendrá más energía, más vitalidad, más lucidez mental para levantarse temprano y tener su culto con su Padre Celestial. Y eso va a ser un deleite. Cada vez que yo me levanto temprano a escuchar y hacer mis meditaciones, mi comunión con Dios y después con mi esposa, porque primero hago yo mi comunión, después con mi esposa. Hermanos, usted recibe esa vitalidad y usted lo va a sentir. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Ahora, conclusión. Los cristianos de aquel entonces estaban perdiendo la fe, la esperanza, la confianza en Dios. Pregunto, de 0 a 10, frente a las circunstancias que estamos viviendo todos, de dolor, de enfermedad, de aflicción, de preocupaciones, de muerte, ¿cómo estamos viviendo? Ayer recibí la noticia, ¿no?, de un familiar que le ha detectado cáncer. Y pues me llama él llorando, ¿no? Es un sobrino que estoy llorando mucho por él. Me dice, tío, creo que ya llegó mi hora. Y se pone a llorar. Pues él tiene 32 años, es joven. Y le digo, escúchame, él no conoce a Jesús todavía. Yo estoy orando por ti para que tu fe no se apague. Y es el momento que ha llegado para que tú, en tu juventud, puedas buscar a Dios. ¿Cuántas veces te dije, cuántas veces tu madre te dijo, busca a Dios, busca al Señor? Pues ahora, en un momento malo que te está pasando, no es malo que busques a Dios. Búscalo. Saben, hermanos, yo no sé cómo está su fe de 0 a 10. ¿Ha perdido usted la fe? A veces encuentro hermanos que viven renegando de la iglesia, de los pastores, renegando de los hermanos. ¿Ha perdido la fe? Miren, vuelvo a repetiros que me entra un poquito tarde. El título de este mensaje se titula, y apunte porque esto va a ayudar mucho para que usted comparte este mensaje
con otros hermanos de iglesia. A veces me llama, pastor, ¿puede llamar a tal hermano para animarlo? ¿Y usted no puede animarla? Sí, yo lo voy a llamar. No te molestes ni te incomodes. Llámeme, sí, yo voy a llamarlo, a ese mamá, a ese papá, a ese hijo, para animarlo. Pero usted también debe tener palabras y sobre todo usar la palabra de Dios para animar a ese hijo, para animar a ese hermano, a esa hermana que no va a la iglesia. Pero como no estás alimentándote bien de la palabra del Señor, no sabes qué decirle. Y quiero que apuntes lo que vamos a hablarle a ese hermano, a esa hermana que ya ha perdido la fe, que ya perdió la esperanza, que ya perdió la confianza en Dios. Entonces el título de esta mañana de la meditación es ¿cómo recuperar la fe? Número 1, tenemos que alimentar la fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Para que yo no pueda perderla, porque yo puedo perder mi fe, por supuesto que puedo perder. Por supuesto que puedo perder mi confianza en Dios. Por supuesto que puedo perder, hermanos, mi esperanza en Dios. Por supuesto. Me vino un dolor, una enfermedad, me encuentro con una situación muy difícil, y yo puedo perder la fe y la esperanza y la confianza en Dios. Cuando un ser humano ha perdido la fe, la esperanza y la confianza en Dios, cuando ha permitido que la situación, cualquiera que sea, lo domine a usted. Vuelvo a repetir, la fe, la confianza y la esperanza en el Señor se pierden cuando usted permitió que esa situación, cualquiera que sea, le haya dominado a usted. Y cuando la ha dominado a usted, en su desesperación de lágrimas, de lamento, de queja, ¿no? Contra Dios, contra el médico, contra la sociedad, contra todo lo que usted tiene en su entorno social, usted perdió la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Y se echa a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y decir, ¿por qué has permitido? ¿Por qué has permitido? Oh, Señor, este dolor es tan grande, es tan grande, es tan grande. Y Dios se está mirando con amor, porque siempre nos va a mirar con amor. Dios no nos va a mirar mal. Dios siempre nos va a mirar con amor. Pero es necesario que nosotros podamos entender. Tenemos que alimentar la fe. Si es que ya la perdió, o está por perderla, como muchos hermanos de iglesia me dicen, pastor, estoy perdiendo la fe. Cierta vez un padre que fue a pasear con su familia, pues el muchacho de 13 años se subió curioso hacia arriba, ¿verdad? De ahí, de la vela, donde estaban pues las velas, y el muchacho comenzó a marearse, y el padre al verlo, que comenzó a tambalear, el padre comenzó a gritarle, hijo! ¡Hijo! Comenzó a gritar con todas sus fuerzas, ¡escúchame! No mires hacia abajo, mira hacia arriba, hijo, mira hacia arriba. Y el joven inmediatamente levantó sus ojos al cielo y dejó de tambalear y comenzó a descender lentamente mientras su padre lo ayudaba. ¿Saben? Es una gran verdad. Cuando usted sube a un gran edificio y de ahí solamente se detiene a mirar abajo, usted se va a marear y se puede desvanecer. Por eso usted nota que los grandes edificios no tienen para mirar hacia abajo, no tienen un balconcito, mira acá, párate aquí, mira, no. Los grandes edificios, el Empire State, por ejemplo, en Estados Unidos, más de 100 pisos. No tienen ahí un balcón para que usted salga y libremente voy a mirar acá los 100 pisos y se abajo, usted se va a morir. Se viene abajo. Mire hacia arriba, como hacen las águilas. ¿Qué hacen las águilas? En medio de la tormenta, este animal, ¿no? Lecciones grandiosas que le enseñan a usted y a mí. En medio de la tormenta, del dolor, de la aflicción, de la muerte, las águilas emprenden nuevo vuelo y van elevándose cada vez más hacia arriba. ¿Por qué? Porque estas aves, estos animales, saben que después de esa tormenta más arriba está la paz, está la calma. Es difícil si nos hace a nosotros estar en calma
en medio de la tormenta? ¿Por qué el águila, siendo un animal, emprende con todas sus fuerzas, sus alas, para volar más alto? Porque este animal en su instinto de animal, sabe que después de la tormenta, más allá de esa nebulosa y de esa corriente fuerte, el águila a 140 kilómetros por hora, dicen los estudiosos de estos animales, se elevan, se elevan y se elevan, y aunque muchas veces se despluman, dice, no importa, el águila sigue elevándose, porque sabe que después de llegar hacia una determinada altura, ya no hay tormenta, hay paz. Entonces, el mensaje de Hebreos, capítulo 10, el versículo 35 que estamos leyendo, ¿no es cierto?, nos hacen entender que este mensaje de exhortación, no pierdan, y está hablando San Pablo a través de Dios, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, no pierdan la confianza en Dios, no la pierdan, porque tiene gran recompensa, porque tiene, dice ahí, gran galardón, por eso no la pierdas. ¿Saben? Un día Pedro caminó sobre el mar, pero comenzó a mirar hacia abajo. Perdió la vista hacia Jesús y se comenzó a hundir. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Una pregunta interesante, ¿no? Hacia usted y a mí ahora. ¿Dudas que voy a venir? ¿Qué tal que te concentras en los huaicos? Ay, 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 ay. ¿Qué tal que te concentras en la muerte de tu familiar? ¿Qué tal que te concentras en el dolor que estás pasando? ¿Qué tal que te concentras en esa enfermedad incurable que te han dicho que no te vas a curar? ¿Qué tal que se concentra en ese problema económico? ¿Qué tal que se concentra y te justificas? Es que es humano, es que esto y el otro. Hermano, escúcheme. Le vuelvo a repetir. No estoy diciendo que es fácil pasar por esto. Yo he pasado, ya les conté mucho de mi vida, y un ejemplo muy pálido. Y le agradezco a Dios por haber pasado momentos muy tristes en mi vida y dolorosas desde los 17 años que conozco a Jesús. Yo no conozco de repente a su edad de 40, 50, que usted se bautizó, no. Desde los 17 años. Y cuando usted conoce más a Jesús más tempranamente, más experiencias lindas tiene con Dios, por supuesto. De aquella persona que se bautizó a los 40, por supuesto, porque ya ha vivido más, has pecado más, etcétera, etcétera. Pero qué difícil cuando usted se bautiza a los 17 años. Comienza a experimentar tentaciones, caídas, experimentar pecados. Y aun cuando usted se entregó a Jesús y vino las tormentas, las dificultades, usted tenía que aprender, yo tenía que aprender a enfrentar esa dificultad, y si no, no sería ahora. Digo, no pastor, porque no lo más importante es ser pastor. No sería un cristiano. Es más importante que un pastor. Aprenda usted. Si ya perdió la fe, cómo recuperarla. Y si su fe está débil y todavía tiene un poquito de esperanza, un poquito de fe, no siga permitiendo que el diablo le robe totalmente esa fe, esa esperanza, esa confianza en el Señor. Ese fue el mensaje de San Pablo antes de morir. No pierdan, no descuiden, no sea desatendida. Deja de mirar el problema que estás pasando. Deja de concentrarte en eso. Porque cada vez que hagas esto, te vas a marear. Levanta tu mirada hacia el cielo. Y entonces alimenta. Número 1, Romanos capítulo 10. Vamos a leer Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír. ¿Cómo voy a fortalecer? ¿Cómo voy a aumentar mi fe? ¿Cómo voy a recuperar mi fe si la estoy perdiendo por cualquier razón que me ha pasado? Número 1, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay que estudiar más la palabra de Dios, hermano. No hay otra manera cómo alimentar la fe. La fe no lo va a alimentar escuchando sermones de los pastores, por más que te guste tal pastor o tal pastor. Me estoy escuchando. No estoy diciendo que es malo escuchar sermones. Escuchen los sermones que quieran, los pastores que quieran. Estoy hablando a usted de forma personal, su comunión con Dios.
a través de la palabra. Martín Lutero por eso decía, cuando yo estudio la Biblia, Dios me habla a mí. Cuando yo le oro, yo le hablo a él. Martín Lutero, un hombre de Dios. Cuando yo abro la palabra, el Señor me habla, decía. Interesante. ¿Está usted estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra de Dios? O solamente usted agarra su folleto, hace una oración sencilla y el versículo tal y ya está, se acabó 10, 15 minutos. Perdón. Ese es estudiar la palabra de Dios. Hermanos, sin duda que lo está haciendo con un margen mínimo de error. Yo lo animo a usted, que sea un hermano más espiritual. No puede usted ser espiritual yendo a la iglesia solamente los sábados, y aparentando con una carita de santidad que es consagrado o consagrada, o esperando que escuchar que el sermón va a ser un bálsamo para usted de toda esa semana de indolencia, de indiferencia contra Dios. No, así no se puede, hermano, seguir a Jesús. Quizás usted sea esas hermanas o hermanos que solamente van los sábados, en la mañana y en la tarde desaparece. Y cierto, encontré un hermano de iglesia que él era mayorista. Era porque él ya descansó hace 2 o 3 años atrás. Descansó en el Señor, hermano de la iglesia. Era vendedor de papa, mayorista de papa, el mercado de papas. Y él no tenía su culto personal. Pero que me decía, pastor, yo en el camino pongo mi celular y escucho, pastor, en el camino me alimento en mi carro, en el camino yo hago esto, escucho música, en el camino yo voy, porque son 41 minutos de mi casa de Villarejo, ¿no? Hasta el mercado mayorista. Y yo tengo que darme 2 de la mañana, pastor, para estar a las 3 de la mañana, tengo que estar y no tengo tiempo para hacer mi culto. Pero en el transcurso del camino yo hago mi culto. Dije, hermano, ¿a qué hora te acuestas? Bueno, pastor, 11, a veces 11:30. Nunca vas a tener tiempo para Dios cuando te acuestes tarde. Si tú dices que amas a Dios y quieres tener una fe fuerte, sólida, acuéstate a las 9 y vas a tener tiempo suficiente para levantarte temprano y tener tu comunión con el Padre. Quizás usted de esas personas que le gana el sueño, pero le gana el sueño. Y no nos levantamos temprano, pues, porque dicen, qué pastor, él sí, muy temprano. Y así dicen, ¿verdad? Muy temprano, dice. ¿A qué hora se levantaba Jesús? Dice Flavio Josefo, aquel historiador, a las 4 de la mañana. Muy de mañana, Jesús se levantaba a tener comunión con su Padre. Porque Jesús sabía que solamente la comunión con su Padre le concedía fortaleza, le daba paz, lo alentaba, lo fortalecía. Solamente la comunión con Dios. 4 de la mañana. Muy de mañana. Eso significa para un judío 4 de la mañana. ¿A qué hora se levanta usted para tener esa comunión con su Padre? No lo sé. Pero si usted quiere alimentar su fe, la esperanza y la confianza en Dios, no le queda otra opción. Estudiemos más la palabra del Señor. ¿Cómo la vamos a estudiar? Hice un devocional, revisen, debe estar grabado en el Facebook. Y los pasos, cómo, ojo, no el folleto de la escuela sabática, no la matutina, es esa parte, no el año bíblico, es esa parte. Les estoy hablando de estudiar la Biblia sola, Biblia sola. No, hermana Juay, Biblia sola. Después está la hermana Juay, después está la matutina, después está el año bíblico, después está todo. Primero, usted tiene que saber estudiar, alimentarse de la palabra de Dios.
Es como una nutricionista, ¿verdad? Si aquí hay una nutricionista te va a decir, pastor, yo quiero enseñar a los hermanos cómo deben alimentarse bien. Ok. Y cómo alimentarse bien significa cómo combinar los alimentos, cómo balancear los alimentos, qué clase de frutas y de verduras voy a comer que no se combinan para que no me hagan el hígado graso. Esa es la nutrición. Otro día nos hablará, ¿verdad? Para el diabético voy a hacer una dieta, para el que sufre el corazón voy a hacer otra dieta, para el que sufre de presión arterial voy a decirle qué es lo que tienen que cocinar, por supuesto. Y son consejos acertados y tenemos que seguirlos, porque está hablando un especialista en lo que sabe, lo que nuestro cuerpo necesita. Igual es, si usted no sabe estudiar la Biblia, ¿cómo te alimentas? Estás entonces anémico espiritual. Y cuando una persona está anémica física, si sigue así va a morir. Por supuesto que muere. Ya el corazón no bombea los 5 litros de sangre que todos los días bombea. Irriga todo el organismo, desde el cerebro hasta los pies. 10 segundos es la circulación de la sangre, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es velocísima. Cuando usted no se alimenta de la palabra de Dios, tendrá anemia espiritual. Y no es extraño que me diga más tarde, pastor, ore por mi fe. ¿Por qué dudaste? El Señor le hizo esa pregunta a Pedro. ¿Por qué dudaste de lo que yo te dije? ¿Por qué dudas de la palabra de Dios? Las dudas hacen que nuestra fe se apague, que nuestra esperanza se extinga, que nuestra confianza en Dios disminuya. Eso hace la duda. La duda nos desalienta, hermanos. La duda. Y el diablo sabe muy bien que es experto. Pone esa duda en ti. Ahora te vas a ir al hospital, así tu chequeo y estás con duda. Ojalá que salga bien. Ojalá que no me vaya. Ojalá que... O vas a buscar un trabajo. Ojalá. Hermanos. Por eso, vamos a detenernos hasta aquí para entender que el cristianismo no es solamente ir a la iglesia los sábados, en la mañana, en la tarde. No es solamente hacer la cena del Señor. No es solamente hacer vigilias, ayuno. No. Estudiar fue tu escuela sabática. El cristianismo es mucho más que eso. Mucho más que eso, pero no has entendido. Como no entiendes, por eso tu vida espiritual está mediocre, pobre. Y así está toda la iglesia, en su gran mayoría. Las estadísticas demuestran el 90% de los miembros de iglesia están tibios espirituales. ¿Y crees que con ir a la iglesia los sábados, con tu folletito, crees que eres un buen cristiano, verdad? Crees que eres una buena cristiana? ¡Qué error más fatal! ¿Cómo está su fe? Se viene Semana Santa. Del 2 al 8 de abril vamos a estar conectados. ¿Cómo está su fe? ¿Sigue creyendo en Dios a pesar de los problemas y las pruebas, dificultades y circunstancias adversas que estamos enfrentando? ¿No te echas a llorar? Tanto que has caído en una depresión. Tanto que estás comenzando a cuestionar a Dios y a dudar. Noten, la semilla que mete el diablo en nosotros es la duda. Con que Dios te ha dicho, Eva, con que Dios te ha dicho que te va a sanar, con que Dios ha dicho que te va a bendecir, con que Dios te ha dicho que no te pintes, que no vayas al cine, que no te cases con un hombre que no es de la iglesia, con que Dios te ha dicho que no tengas malas amistades, con que Dios te ha dicho que no comas el chancho, con que Dios te ha dicho, con que Dios... La duda te mete el diablo, con que Dios te ha dicho que tienes que dar el diezmo, con que Dios te ha dicho esto, aquello, con que, mire, las dudas, no se olviden, las dudas nos desalientan. Las dudas opacan nuestra fe, nuestra esperanza y disminuyen nuestra confianza en Dios. Por eso que Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Y esa misma pregunta la hace usted esta mañana el Señor a usted. ¿Por qué dudas? Señor, no llores, no llores.
Deja de llorar. Con llorar no vas a solucionar, no vas a resucitar a tu hermano, tu esposo que murió. Ya lloraste mucho. Deja de llorar. Ya pasó tu momento de dolor. Eso es lo que pasó con Marta y María. Marta y María habían perdido la fe, dice la buena Juan. Se habían olvidado, dice la sierva de Dios, de lo que Jesús les había enseñado mientras él comía todos los días en su casa. Porque ellas cocinaban seguramente lo más delicioso, lo más exquisito, ¿verdad? Y pues eso nos encanta al 99.9% de los hombres, que cocinen delicioso las damas, sus esposas, sobre todo. O un restaurante donde usted va y tiene que ir a ese restaurante porque ahí cocinan excelente y le agrada esa comida y es saludable 1000 veces mejor. Jesús iba todos los días a comer a la casa de Lázaro, de Marta y María. Ya puedo imaginarme los platos exquisitos que preparaban estas mujeres. Y Jesús le gustaba comer en la casa de ellos. Pero él les había hablado a Marta y María de lo que iba a pasar, de la muerte, de la resurrección, como el Señor nos ha hablado. A mí el Señor me dijo, como usted, Francisco, vas a morir quizás, hijo mío. Es tu deseo, como yo le digo a mi Señor, Señor, yo no quiero morir, yo quiero verte cuando estés en vida. Pero si es tu voluntad que yo me vaya antes, así será. Así será, Señor. Nadie quiere morirse. Y esperemos que estemos en ese grupo que no verá la muerte, porque va a haber un grupo numeroso que no va a ver la muerte cuando venga Jesús. Esperemos estar en ese grupo. Y la gloria a Dios así sea. Pero si no, vamos a descansar. No voy a ir de este mundo, dejando un legado maravilloso para mi familia especialmente y para los demás después. El legado maravilloso que todos vamos a dejar. ¿Por qué dudas? ¿Por qué sigue llorando? Porque ya no está. Y miren, esa duda que nos lleva al desaliento y al desánimo hace que su fe se apague. Y dice así, si mi esposo estaría con vida, o mi esposa, o mis hijos, o mi mejor amigo, o mi amiga que se ha muerto, pastor, yo sé que mi vida no sería lo que estoy pasando. Yo sé, no sabe lo que estás hablando. ¿Qué me estás diciendo? En tu dolor como humano, que tu fe, tu confianza, tu esperanza no estaba en Dios, sino en ese amigo, en ese esposo, en esa esposa, en ese hijo, en esa hija. Por eso que estás así, por eso que estás mal, por eso que estás enfermo. Pon toda tu confianza en el Señor. Cuando Martín Lutero fue a poner las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, y cuando él estuvo, ¿verdad?, en ese castillo, hermanos, enclaustrado, solo aparentemente, él compone ese himno, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Le habían quitado a su esposa, Castillo fuerte. Sí, pues se casó con una monja. Un día le voy a contar la historia maravillosa de Martín Lutero, es tremendo. Martín Lutero fue un Robin Hood. Vale la contra el Papa. No solamente se rebeló contra ese señor, sino que se agarró una monjita de un convento del sur de Alemania y la sacó de ese convento porque también estaba enamorada de Martín Lutero. ¿Sabes por qué se enamoró de Martín Lutero esta monja? Que voy a decir su nombre. Y es interesante la historia. El Papa, cuando se enteró que todo esto hacía Martín Lutero, no, ¿qué está haciendo este tan loco, este endemoniado? Le quitaron a sus hijos a Martín Lutero y él seguía cantando, Castillo fuerte es nuestro Dios. Lo amenazaron de muerte, defensa y buen escudo. Y ahí, ¿verdad? Algún día, si yo me da la oportunidad de ir a ver ese castillo donde él compone ese himno, aparentemente solo, escribió en las paredes ese himno, que después le dieron la entonación. Castillo fuerte es nuestro Dios.
Y qué hermoso cuando usted lee toda la letra, ¿verdad? Él plasmó a través de la escritura en la pared, dejando un legado para todo el mundo. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Tu castillo fuerte es tu Dios. Y cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, cualquier vendaval que pueda venir, hermanos, puedo llorar, sí, puedo sufrir, sí, puedo derramar mis lágrimas, sí, puedo estar triste, sí, pero otra cosa es que pierdas la fe, que pierda la esperanza en ese momento de dolor, de luto, de sufrimiento. Es diferente. Y Marta y María, dice hermana Guay, habían perdido la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Y vamos a detenernos aquí porque esto va a ser el mensaje de estos días. ¿Cómo puedo alimentar mi fe? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo hacer que mi fe, a lo largo de este proceso que todos estamos pasando, porque es un proceso de la vida cristiana, de esos sufrimientos, de alegrías, de tempestades, de bonanzas, yo tengo que alimentar mi fe? Y hoy hemos visto la primera. Estudie más la palabra del Señor. Y voy a volver a repetir cómo debes estudiar. Lo que pasa es que quizás los pastores, algunos pastores, pues su mayoría no le enseñó a usted cómo estudiar la palabra del Señor. Y solamente usted agarra su juguito con la sabática, ¿verdad? Hace su oración y cree usted que ese es estudiar la palabra de Dios. Es mucho más profundo que el mero hecho de agarrar su folletito y estudiar con la Biblia, los versículos. Estudiar, no solamente leer. Y voy a volver a repetir cómo se estudia la palabra de Dios, para que alimente usted su fe, para que ya no seas una hermana debilucho en la fe, hermano, y ya no me digas, pastor, estoy muriendo, pastor, me estoy ahogando. El Señor le dijo a Pedro cuando comenzó a hundirte, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Te concentraste en mirar la marea, en mirar los vientos, en mirar las olas, en mirar la oscuridad, en mirar la noche. Te concentraste en mirar los vientos de más de 100 kilómetros por hora. Estaban en alta mar. Dejaste de mirar a mí. Pero inmediatamente cuando Pedro se hundió, gritó, sálvame Jesús. E inmediatamente Jesús, con su mano y su brazo extendido, lo levantó a Pedro. Si tu fe está casi muerta, y usted me dice, pastor, es verdad lo que usted me dice, yo voy a la iglesia, hago mi culto, pero no tengo esa fe que usted me está hablando. No, dudo, pastor, dudo, le hablo a Dios, pero no tengo esa fe, pastor, y yo por eso me desespero, porque una persona que tiene fe en Dios no se desespera, no se desespera. Usted puede decir, tengo fe, creo en Dios. El diablo también cree, dice la Biblia, y tiembla todavía. No basta creer, no basta hablar. Cuando la fe, vuelvo a repetir, cuando la fe se alimenta de la manera apropiada, puede pasarnos cualquier cosa, hermanos. Puedo estar triste, puedo llorar, puedo estar desalentado, sí. Nadie dice que no, porque son sentimientos humanos. No le estoy hablando, no me digas, es que tiene que entender. No se trata de entender. Se trata de que usted tiene que comprender que en medio de la situación adversa, el Señor nos ha prometido, y en el mundo van a tener aflicciones, entiendan pues hijos. En el mundo van a experimentar muerte de su esposa, de su esposo, de sus hijos. En el mundo van a experimentar desalientos, desánimos. En el mundo algún día te van a botar del trabajo por X razones, porque entró a su amigo, lo prefirió a su amiga, te van a botar del trabajo. En el mundo vas a pasar aflicciones, tus hijos te van a abandonar quizás, o te van a poner en un asilo. En el mundo vas a pasar muchas cosas, tribulaciones, no termine tribulación. Pero ¿qué dice? Confía. Yo he vencido al mundo. Tú no estás solo. No te sientas sola.
porque eso es lo peor que te puede pasar, que te sientas solo. Y entonces me dices, pastor, la soledad está que me mata, sí, te va a matar la soledad. ¿Saben? Vamos a tenernos hasta aquí porque vamos a continuar con este estudio maravilloso de cómo recuperar mi fe y alimentarla. Dice la historia que Martín Lutero en las noches lloraba. Estando ahí, hermanos, en medio de ese cuarto oscuro, solitario aparentemente, con una luz, dice, muy tenue, porque solamente era un pequeño orificio donde entraba una pequeña luz. Martín Lutero no sabía la hora que era. Podía darse cuenta solamente si era mañana o de noche cuando ya era totalmente oscuro. Martín Lutero, que solamente recibía una vez al día comida. ¿Y saben cuál era su comida? Un pan y un té. Martín Lutero, en sus lágrimas, en su lamento, porque era un humano como usted y como yo, sufría, estaba afligido, pero Dios le mandó un ángel, y ese ángel lo fortalecía a Martín Lutero. Y es interesante cómo el Señor nunca, jamás ha abandonado a sus hijos. Es usted el que abandona a Dios. Por eso que estás así. Soy yo que abandono a Dios. Soy yo el que dudo de Dios. Soy yo el que dudo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, pero dudo. Ora, sí, Señor, bendíceme, pero ora por orar. No estás creyendo totalmente que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios va a estar contigo. Hermanos, alimenta tu fe. ¿Cómo puedo recuperar mi fe? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Número uno, alimente su fe, estudiando cada día la palabra de Dios, creyendo lo que Dios dice. No importa lo que pueda pasar alrededor, no importa si todavía no veo mi milagro, y al contrario, estamos orando, ¿verdad? Como nos pasa, y está peor la situación, está peor el enfermo, está peor. No deja de convulsionar, no deja de botar sangre por la nariz o por la boca. Pastor, está en UCI, está peor, y seguimos orando, pero está peor. Hermanos, Dios me dijo a mí un día, no te concentres en lo que está pasando en tu familiar. Tienes que mirar arriba. Porque cada vez que mires abajo, te vas a desesperar. Cada vez que mires abajo, te vas a deprimir. Cada vez que mires abajo, vas a llorar sin consuelo. Por eso cuando Jesús se presentó a Marta y María, lloraban, estaban llorando. Jesús se presenta y dice, ¿por qué lloran? Una pregunta malcriada, aparente, ¿no? Grosera, ¿no? Aparentemente. Una pregunta no era pertinente, ¿verdad? Imagínese que muere mañana su papá, su esposo, su hijo, su hija, de usted o mío, y usted me dice, o yo le digo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Usted me va a hablar quizás malas palabras, me va a gritar, me va a decir cosas feas, ¿verdad? Parecía una pregunta que no encajaba en el tiempo y en el momento que Marta y María estaban pasando, y lloraban de dolor que su hermano había muerto. Interesante, la hermana Juan dice que Marta y María lloraban porque habían perdido la fe. Su esperanza de ellas se había minimizado porque se concentraron en la muerte y no en la resurrección. Por eso que Jesús les dijo, vamos a verlo. Y el mismo Jesús nos hablaba, ¿verdad? Todos los que estamos acá. Pero muere nuestro familiar, nos pasan desgracia y oraba. Y dice, yo te voy a decir, ¿qué lloras, hijo? Y Señor, no te he dicho que vas a tener aflicciones. ¿Por qué te desesperas? Llora. Sí, pero llora con esperanza. No llores sin esperanza, que es diferente. Yo te he dicho, Francisco, que mientras vivas y sigas mi camino, vas a tropezar muchas veces. Vas a caer muchas veces, quizás. Van a pasar momentos muy difíciles en tu vida. Vas a pasar.
Es necesario que pases el Jordán, Francisco. Es necesario. La recompensa no es así gratis. La conquista tiene un precio. Todos los hijos de Dios e hijas del Señor pasaron momentos tormentosos, difíciles, todos. Y usted y yo no vamos a ser exonerados de eso. Miren lo que dice San Juan capítulo 11, por favor. San Juan capítulo 11. Aquí está. San Juan capítulo 11. El Señor les dijo, versículo 21, ¿no? Marta dijo a Jesús, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano Lázaro. Le echó la culpa a Jesús. ¿Cuántas veces echamos la culpa al Señor lo que nos pasa? El Señor, ve que el Señor permitió, el Señor le está echando la culpa a Dios. Deja de echarle la culpa a Dios, que Dios no es culpable del sufrimiento, ni del dolor, ni de la muerte, ni de las aflicciones. Pero también sé, ahora, interesante cómo se contradecía Marta, pero también sé ahora que todo lo que yo pida a Dios, Dios te lo va a dar. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar, entonces Marta. Sí, pero yo sé que resucitará en el día final. Yo creo en la resurrección, Señor, yo creo. No tienes que creer en el futuro más que en tu presente. Ella no creía ni en el presente ni en el futuro. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, subraya la palabra creer, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermana Emilia, hermana Rebeca, hermano Gaby, hermano Segundo, ¿crees esto? No lo crees. ¿Crees que Dios te va a ayudar en ese problema que estás pasando tú y yo? ¿Crees? ¿Crees que Dios te va a dar un nuevo trabajo, que ahora te has quedado sin trabajo? ¿Crees que Dios va a suplir tus necesidades, que ahora estamos escaseando quizás de muchas cosas? ¿Crees que Dios te puede sanar de esa enfermedad que estás dolorido y no encuentras solución a tu problema? Y vas médico y tras médico y me dices, pastor, estoy cansada, no sé qué hacer. ¿Crees que Dios puede sanar a tu hijo, a tu hija, a tu cónyuge que está mal? ¿Crees que Jesús vendrá por segunda vez? Creer es tener fe, esperanza, confianza en Dios. Y tenemos que vivirla, no solamente hablar. Marta y María hablaban, pero no vivían. Y ese es nuestro problema ahora. Hablamos fe, sí, hermanito, ánimo, todo va a ir bien, bla, 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 bla. Pero en la vivencia, ahí estoy. Bueno, dudando de si Dios me escucha o no me escucha. ¿Por qué te demoras, Señor? ¿Por qué no has contestado así la oración, Padre? ¿Por qué no? Yo no acepto y no acepto. Y con mi hermano, si estás estrizas la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Mañana vamos a seguir con los otros puntos. ¿Cómo recuperar mi fe y alimentarla? Hermanos, los animo a que sigamos orando por esta semana de oración. Del 2 al 8 de abril vamos a tener Semana Santa. Viendo en nuestro distrito misionero, en el cual estoy Surquío, hay pocos para bautizar. Yo le estoy orando a mi Dios, Señor, no me desaliento, pero estoy triste, como humano que soy y pecador. Es malo estar triste. ¿Cuándo es lo malo? Cuando la tristeza se apodera de ti, eso es malo. Entonces le digo a mi Dios, Señor, tienes que darme las almas. Oro por ellas. Yo no sé de dónde van a llegar, no sé de dónde van a venir, no sé cómo van a llegar. Y así tienes que estar orando, Señor. Sobre todo, ayúdame a mí a poder hablar de tu nombre a otras personas, a llevar a las personas a tu iglesia, al grupo pequeño. Que esa sea tu oración. Y que en esta semana
tu fe pueda ser más fuerte, más sólida que antes. Tu esposa se va a dar cuenta, tu esposo se va a dar cuenta, tus hijos se van a dar cuenta. Cuando usted se levanta más temprano a tener comunión con su padre y dobla sus rodillas, de repente el hijo o la hija dice, Señor, se levantará en la madrugada a mencionar y va a ver al padre o la madre que está de rodillas, clamando a su padre, por su familia, por ellos, etcétera, etcétera. Cuando usted alimente su fe, estudiando la palabra del Señor, de esa manera, su fe, su esperanza y su confianza en el Eterno será fuerte, tan fuerte que nada ni nadie podrá desanimarlo ni desalentarlo. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, como les he dicho, sea como una palmera. Los vientos huracanados en los torbellinos y huracanes máximos son 200 kilómetros por hora. Esa es la cantidad máxima que se han visto en los últimos huracanes y torbellinos que hay casi en Centroamérica y parte de los Estados Unidos. Las palmeras, 200 kilómetros por hora. Es fuertísimo. Usted va a ver que la palmera se dobla, parece que se va a romper, parece. Se dobla. Algunas hojas se van, ¿verdad? Palmera, algunas, no todas, porque nunca se queda pelada la palmera. ¿Qué es lo que tiene la palmera? ¿Qué es lo que hace su fortaleza de esta planta, de este árbol? Que solamente se dobla, pero no se rompe. Tú y yo tenemos que ser como una palmera. Y por más vientos huracanados que vengan, hermanos, por más que ahora estemos llorando por lo que nos está pasando, por más que la situación sea adversa, por la que estás sufriendo ahora y no veas el milagro, parece que no hay comida, parece que no hay cómo pagar la deuda. Hermanos, escúcheme bien para terminar. No se concentre en lo que no ve. No se concentre en lo que no hay. No se concentre en su problema. ¿Se acuerdan lo que dije al inicio de este mensaje? Y aquel hijo que se subió hacia el mástil más alto y comenzó a marearse y comenzó su cuerpo a tambalear y el padre se dio cuenta y le comenzó a gritar fuerte, hijo, hijo, no mires abajo. Levanta tus ojos al cielo. Levanta tus ojos al cielo y dejarás de marearte. Yo lo animo en esta mañana. No sé cuál será el problema que esté atravesando, hermano y hermana. Te vuelvo a repetir, no es malo que llore, no es malo que estemos tristes, no. Lo malo es permanecer en el llanto, eso es lo malo. Permanecer en la tristeza, permanecer en el dolor, eso va a matar tu fe, tu esperanza y tu confianza en Dios. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra una vez más esta mañana. De repente nosotros, Señor, estamos perdiendo la fe y ves a uno de mis hermanos que están conectados, que quizás su fe se ha apagado, la esperanza se ha minimizado, su confianza en ti se ha terminado o está por terminarse, Señor, porque están cuestionándote, porque solamente están mirando el dolor, mirando el sufrimiento, mirando y no vemos más impotentes, Padre. Perdónanos, perdónanos por ser tan pecadores, Señor, perdónanos. Pero gracias porque tu palabra nos levanta, tu palabra nos revitaliza, tu palabra, Padre, tu palabra, no los pastores, ni las iglesias, ni las religiones, tu palabra es verdad. Tu palabra no volverá vacía. Oh, mi Dios, necesitamos esa fortaleza cada día, Padre. Y hoy vamos a tomar la decisión de acostarnos más temprano, de dejar de ver quizás ese programa de noticias o película, qué sé yo, de dejar una conversación, qué sé yo, o tomar la decisión de acostarme más temprano para recuperar mis fuerzas, para que mis neuronas se regeneren, para que mis células se revitalicen y tenga lucidez mental y una avidez espiritual, de tal manera que mi fe sea robusta, Señor,
Y voy a decidir juntamente con mis hermanos ahora a ser como una palmera. No importa los vientos huracanados que nos sigan azotando, Padre. No importa cuánto nos doblemos. No nos vamos a quebrar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, un placer para mí nuevamente haber estado con vosotros. Que el Señor los bendiga ricamente. Los animamos para que el día de mañana pues sigamos con este mensaje maravilloso. Cómo recuperar mi fe y alimentarla. Hoy hemos visto solamente el primer ítem. Alimente su fe con la palabra de Dios. Amén. Que pasen un excelente día. Que el Señor me los bendiga De igual grandemente. manera, pastor, que Dios me lo bendiga mucho. Bendiciones. Pastor, Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias, pastor. Muchas bendiciones, pastor, para usted y toda su familia, para todos mis hermanos. Ánimo. Un shalom Gracias. para todos. Bendiciones, pastor, a usted. Todos. Buenos días. Gracias, pastor. Bendiciones también. Seguimos Bendiciones a usted y a su familia, pastor. Bendiciones. Gracias, Muy- Pastor Francisco. Muchas bendiciones a usted y a Dios su lo bendiga a usted, su su familia y a todo el Seguimos orando. grupo. Bendiciones. Bendición. Saludos, pastor. Muchas Que Dios me lo gracias, bendiga. pastor. Cuídese. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Muchas gracias. Ánimo en el Señor. Ánimo, hermanos. Ánimo. Amén. Amén, amén. Vayan meditando hoy día este texto maravilloso. Vayan meditando ahora mientras van trabajando. Se van a bañar, ahí bañándose, ahí caminando, ahí a su trabajo, a su colegio, a su fábrica, a su empresa, al negocio artístico que hace en su casa creativo. Este mensaje, Génesis 21:22. Buenos días, mi querido. Buenos días, hermano Daniel. Buenos días. Génesis 21:22. Dios está contigo y lo que hagas será prosperado. Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones, hermanas y hermanos, para todos ustedes. Pasen buen Gracias, día. pastor. Buen día. Gracias, pastor. Jesús es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una nueva vida por su gran amor. Jesús te da la confianza que si estás caído, Él tiene la fuerza y te levantará. La esperanza es Jesús para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. Jesús ya está a las puertas, no perdamos tiempo para dar amor. Jesús nos está llamando a que seamos siervos con fe y con valor. Jesús nos da la certeza que la victoria es nuestra y que por su gracia nos da salvación. La esperanza es Jesús para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo
cielo.